Bueno, entonces muchachos, la idea en este momento es que hablemos un poco sobre los principios del sonido. Tal vez muchos en estructuras ya vieron esos principios, pero la intención es que todos tengamos un conocimiento de esos principios básicos de cómo funciona el sonido. Y de pronto lo más importante para este curso de tecnologías es que las explicaciones que vamos a hacer las vamos a enfocar en el uso de un software que es el primer software que vamos a usar, como les decía la vez pasada, es el Audacity, que es un software de edición y creación de audio. Entonces, si ustedes van al Classroom, en el Classroom tenemos hoy dos cosas. Primero que todo, este nuevo tema que es principios del sonido, hoy vamos a hablar sobre los fundamentos del sonido. En esta primera publicación tenemos básicamente los conceptos sobre los cuales vamos a hablar, que son sonido, ondas, oscilación, energía sonora, compresión, rarefacción, propagación del sonido en diferentes medios, longitud de onda, velocidad del sonido, movimiento periódico, frecuencia, amplitud, timbre, serie armónico, relación de múltiplos enteros, entre otros. ¿Sí? Esos son los conceptos que vamos a trabajar en esta unidad. Tal vez algunos ya son familiares para ustedes, de pronto algunos no, pero los vamos a ir aclarando. Y tenemos que uno de los materiales que vamos a utilizar son estos videos y esta página que tenemos por aquí donde se nos presentan unas explicaciones de estos temas. Bueno, lo segundo que vamos a hacer con respecto a los principios del sonido es que vamos a hacer una explicación que es la clase de hoy y que luego ustedes tendrán tiempo para terminar de ver los videos. Y en el transcurso de la semana van a responder este test, que es simplemente un formulario, es un formulario de Google en el que hay una serie de preguntas basadas todas en lo que expongamos hoy y en los videos, pero también pueden consultar otras fuentes cuando vayan a responder el test. Incluso yo les sugeriría que le dieran una miradita al test, que fueran a esta publicación. Bueno, y lo tercero que es importante que vamos a hacer es que las explicaciones que vamos a hacer hoy, como les decía, las vamos a hacer con el software de edición que se llama Audacity. Esa será nuestra tercera unidad, que la veremos ya la siguiente clase. En las indicaciones que yo les dé para el trabajo, los trabajos siguientes, también van a haber una serie de pasos en las que ustedes van a basarse para utilizar ese software. Nosotros no lo vamos a utilizar todo, sino que vamos a ir viendo por algunas funciones que tiene y cómo usarlo. Para la clase de hoy, entonces, quiero que nos centremos en esta parte de los principios del sonido y lo vamos a hacer primero que todo preguntándonos qué es el sonido. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es el sonido? ¿Quién de pronto nos cuenta qué es el sonido? Es una vibración que que no sé cómo decirlo, como que se materializa ¿Sí? en un material, algún material. Ok, entonces ahí hay dos cosas importantes. La primera, vibración, y segundo, un material, ¿cierto? Es decir, creo que lo que Angélica quiere decir es que se transmite a través de un material, ¿cierto? Esas vibraciones se transmiten a través de un material. Ok. Bien, ¿alguna otra eh, respuesta, muchachos, sobre qué es el sonido? No, pues, o sea, yo diría como que el sonido es como el conjunto de las frecuencias audibles que uno se puede percibir, como dependiendo pues varios factores. Hay unos que se escuchan más, en este sentido, más agudos y más graves, dependiendo también, pues eso ya es como más técnico, dependiendo como la frecuencia que emitan y pues el medio de propagación y todo, pero en sí como lo que uno escucha, por decirlo así. Exactamente. Entonces, fíjense, ahí estabas diciendo varias cosas. Entonces, hay un conjunto de frecuencias que podemos escuchar. Lo que quiere decir que hay otras muchas frecuencias. ¿Cómo podríamos entender esa palabra frecuencias? Como nos decía ahorita Angélica, vibraciones, ¿cierto? Entonces, esas frecuencias que podemos escuchar, vamos a ver que van entre 20 Hz y 20 kHz. ¿Qué quiere decir Hertz? Kilohertz, ¿qué son esas palabras? Bueno, 20 Hz básicamente podemos reemplazar la palabra Hertz por vibraciones por segundo. Eso es lo que significa Hertz.
Entonces, desde 20 vibraciones por segundo, es decir, cuando hay una fuente que vibra, ¿cierto? Que básicamente emite unas ondas 20 veces por segundo, nosotros ya empezamos a oír. Menos de eso no las oímos. Y hasta 20.000 veces, o sea, 20 kilohertz, o sea, 20.000 veces esa fuente vibra por segundo, nosotros percibimos más o menos en ese rango sonoro. Entonces, por debajo hay unas frecuencias que no oímos, debajo de esos 20 Hz, y por encima de esos 20.000 Hz no oímos tampoco. Y esos son valores aproximados. Eso depende mucho de qué tan sensible sea nuestro oído, de qué tanto lo hayamos cuidado, de qué tanto nos hayamos enfermado con algunas enfermedades como la otitis, etcétera. Eso puede restar la capacidad auditiva, sobre todo en esa parte de las frecuencias más altas, las que son las más agudas. Entonces, si nosotros, y esa última parte que decía Samuel es importante, que dice, es lo que escuchamos, ¿cierto? ¿Qué es el sonido? Es lo que escuchamos, es una respuesta muy obvia, sí es una respuesta muy obvia, pero básicamente eso es importante. ¿Por qué? Porque nos relaciona que este sonido está relacionado con el sentido del oído, ¿cierto? Entonces básicamente el sonido es también lo que percibimos a través del sentido del oído. Pero muchachos, no solamente interviene el oído es el que capta esas vibraciones, pero ¿quién interpreta esas cosas como sonido? El cerebro, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos una cantidad de sensores, nosotros vemos, y vemos ¿qué? Vemos también vibraciones. Es decir, la luz es parte vibración, parte partícula, lo que nosotros vemos lo percibimos a través del sentido de la vista. Ojo, pero lo que oímos, o sea, el sonido, lo percibimos a través del sentido del oído. Y lo interpreta nuestro cerebro, ¿cierto? Bueno, y si pensamos por fuera de nosotros, entonces el sonido son vibraciones que, como decía ahorita Angélica, van a través de un material. ¿Cómo podemos hablar de ese material? Básicamente a través de un medio, ¿cierto? Si no tenemos medio, el sonido no se transmite, esas vibraciones no se transmiten. Por ejemplo, en las películas que nos presentan del espacio, siempre pasa una nave espacial o hay una guerra y oímos explosiones, las naves volando, y eso no sería real, eso no es real, eso lo utilizan en las películas para que se incremente la sensación de acción y de movimiento, etc. Pero realmente en el espacio no oiríamos. ¿Por qué? Porque el espacio no tiene un material, como decía Angélica, el espacio es vacío. Nosotros podemos escuchar aquí en la Tierra porque hay aire, así no lo veamos alrededor de nuestro, hay aire, ¿cierto? También podemos oír a través de otras cosas, por ejemplo, si estamos dentro de una piscina, seguimos oyendo sonidos, porque el agua también transmite los sonidos, es decir, cualquier medio que esté alrededor de una fuente sonora va a transmitir ese sonido. Es más, cuando nosotros nos acercamos a una pared o a una puerta y pegamos la oreja, básicamente estamos oyendo el sonido que viene de otro lado, y ese sonido se transmite. Por ejemplo, si una persona está hablando, se transmite por el aire, se mete a la pared y luego a través de la pared llega a los músculos y a los huesos nuestros y entra al oído. Entonces fíjense, ahí el sonido va cambiando de medio y lo seguimos escuchando, ¿cierto? Bueno, ahorita hablamos un poquito más de ese cambio de medio y lo que pasa en esos lugares. Ahora, Samuel nos está hablando de frecuencia, ¿cierto? Esas frecuencias entonces van a ser solamente parte de lo que son los elementos del sonido. Los elementos del sonido básicamente son estos cuatro. La frecuencia, que es, recordemos, cuántas veces vibra esa fuente sonora que está emitiendo el sonido, cuántas veces vibra en un segundo. Eso es lo que conocemos con frecuencia. La amplitud, el timbre y la duración. De aquí hay dos que son muy obvias, que son la duración, es qué tan largo o qué tan corto es un sonido, ¿cierto? Eso también es una cualidad, hay sonidos largos, hay sonidos cortos. Y el timbre, que es básicamente la característica, el color característico de un sonido. Puede ser de una voz, puede ser de un instrumento, pero también de cualquier sonido. Nosotros distinguimos esos sonidos de acuerdo con su timbre. Y la amplitud
de pronto no es algo tan intuitivo. Entonces vamos a empezar a ver estos dos conceptos desde esta tercera parte, que es la representación visual del sonido, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a empezar a trabajar con el oscilograma, que es cómo nos presenta el sonido el Audacity. Entonces vamos a empezar a trabajar con Audacity. Vamos a quitar esto que ya estaba por aquí y vamos a ir viendo algunas partes de Audacity. En primer lugar, tenemos este espacio en blanco. Fíjense que parece mucho a otro software que hayamos manejado, no solamente de audio. Por ejemplo, si tenemos Word. En Word tenemos una parte principal, generalmente más grande de la pantalla, donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Y por aquí en la parte superior tenemos una serie de pestañas que nos presentan unos menús. Es importante tener en cuenta que hay un menú que es de archivo, donde podemos abrir un archivo nuevo, donde podemos abrir archivos anteriores, cerrar en el que estamos trabajando, o guardar, exportar, importar, etc. Muchachos, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando demos guardar proyecto aquí en Audacity, me va a guardar un proyecto que solamente lo abre este mismo software. Así yo esté trabajando con archivos de audio, ¿cierto? Si yo guardo Audacity como proyecto y le doy play, le doy clic, perdón, y reproduzco ese archivo que me genere, me va a abrir aquí en Audacity los audios que estemos trabajando. Si yo quiero enviar un archivo de audio, es decir, que lo que yo estoy trabajando se convierta en un archivo de audio, no en un archivo de Audacity que me vuelva a abrir aquí solo con este programa, lo que tengo que hacer es exportar, ¿cierto? Entonces vamos a ver más adelante cómo exportar lo que nosotros hayamos trabajado aquí en el software. Entonces, ya vimos que más o menos aquí en esta pestaña de archivo vamos a mirar entonces algo que está en esta pestaña que se llama generar. En generar lo que nosotros podemos hacer es que Audacity nos va a crear sonidos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un primero que es un ruido, ¿cierto? Entonces él me abre aquí lo que llamamos pistas. Estas bandas que tenemos aquí se van a llamar pistas. Y básicamente en esta ventana me dice, listo, vamos a generar un ruido. Primero que todo me dice, ¿qué tipo de ruido? Es que como así hay distintos tipos de ruido, sí. Hay un ruido que se llama blanco, que tiene ciertas características, otro rosa y otro marrón o brown, ¿cierto? Que son distintos tipos de ruido. Más adelante hablaremos sobre ellos. Por ahora, digámosle que nos genere un ruido blanco. Ahora, fíjense en esta característica que es la que vamos a ver ahorita, amplitud, y me dicen de 0 a 1. Yo le puse por aquí 0.5, vamos a ver qué pasa con esa amplitud. Y luego me dice duración, por aquí me dice 00 horas, 00 minutos, 02 segundos, eso 02.000 segundos, ¿cierto? Eso quiere decir que estos 000 segundos me están trabajando con milésimas, ¿cierto? Entonces tengo 2 segundos, 000 milésimas. Si yo quiero que el sonido sea más largo, puedo cambiar de aquí, por ejemplo, que sea de 10 segundos. Entonces pongo el 1 y el 0, y aquí ya me quedó un sonido, me va a generar un sonido de 10 segundos, un ruido. Ahora le doy generar, y aquí me aparece ese ruido de 10 segundos. Fíjense que aquí arriba tenemos un contador de segundos, segundo 1, 2, 3, hasta el 10. Bien. Y lo que vemos acá se llama oscilograma. Muy bien. Vamos a ver que aquí hay una pantallita o un espacio que se llama transporte. De aquí nosotros podemos darle play. Enseguida, entonces tenemos el sonido para darle play desde acá o simplemente desde la barra espaciadora. Si yo le doy clic a la barra espaciadora, también vamos a oír el sonido. Fíjense que cuando el sonido se reproduce, aquí en esta barrita que tiene un parlantico dibujado, nos muestra qué tan fuerte sale el sonido. Por aquí, por ejemplo, llegamos hasta un punto que dice 6, menos 6. ¿Sí? Ese es el nivel de volumen que tiene esta fuente de sonido. Y si se acuerdan, cuando generamos este ruido le dijimos que nos diera una amplitud de 0.5. Fíjense que aquí nos está mostrando 0.5. Entonces, en esta gráfica lo que nosotros tenemos es tiempo, lo que antes en el colegio nos enseñaron en matemáticas sobre
planos cartesianos, esto es en este sentido tiempo, o sea en el eje X tiempo, y en el eje Y tenemos amplitud. Fíjense que nosotros generamos una amplitud de 0.5, hasta aquí está llegando la onda. Entonces el concepto de amplitud es qué tan amplia, qué tan grande es la onda. Pero vamos a ver esa onda cómo se refleja de otra forma. Muy bien, ahora, si fíjense que aquí tengo como un espacio digamos, de este sonido, que lo puedo volver un poco más corto de lo que lo generé inicialmente, pero también desde aquí arriba, desde estas lupas, miren, tengo la lupa más, si yo hago zoom in, o sea, si amplío la imagen, voy a ver cada una de las vibraciones que están generando ese ruido. Fíjense, aquí más o menos alcanzamos a ver cómo oscila ese ruido. Si nosotros analizamos este gráfico, nos vamos a dar cuenta que son cambiantes. Todo el tiempo estas oscilaciones están cambiando. A veces son muy largas, a veces más corticas, a veces suben más, a veces suben menos, etc. ¿Cierto? Bien. Ahora, hagámoslas un poco más, digamos, cerremos eso y vamos a ver un poco más amplia la imagen. Bien, porque quiero generar aquí al lado, entonces doy clic en este lugar y voy a generar otro ruido, pero ya le voy a cambiar la amplitud. Entonces vamos otra vez aquí a generar, le damos ruido y en vez de poner amplitud de 0.5 voy a poner amplitud de 1. ¿Sí? La misma duración, 10 segundos y el mismo tipo de ruido. Entonces generamos y fíjense lo que pasa acá, ¿cierto? Ya las ondas que teníamos aquí que llegaban hasta 0.5 en este lugar van a llegar hasta 1. Si ampliamos en este lugar con la lupita, vamos a ver que esas ondas que antes veíamos que llegaban aquí máximo hasta 0.5, hasta este lugar más o menos, ya las ondas más amplias, de mayor amplitud, están llegando hasta 1. Hay algunas que son incluso más pequeñas. Por aquí, por ejemplo, hay unos que solo llegan hasta cierto lugar, pero cuando yo le digo que me genere esa amplitud de 1, es que las ondas más fuertes van a llegar hasta 1. Ahora, ¿qué cambio percibimos ahí? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la diferencia entre esos dos sonidos? Escuchémoslo a ver qué sucede. Ahí, ¿qué fue lo que nosotros percibimos que cambió entre esas dos partes? La intensidad. O sea, el volumen. El volumen. ¿Cierto? Escuchamos este más suave y este más fuerte. Es más, si yo hago aquí un proceso, digamos un proceso adicional que voy a pasar de una vez aquí a los efectos, que luego los vamos a manejar. Fíjense, me fui demasiado rápido. Pasé por aquí a este menú de efectos y me fui a uno que dice amplificar. Probablemente ustedes cuando instalen su programa o cuando trabajen con él, que ahorita vamos a hablar de eso, para los que de pronto tienen algún problema, si en casa no tienen dónde trabajar, de pronto ustedes si van a trabajar en los computadores en Windows o si van a trabajar en los computadores de la universidad en el CIMUS, van a encontrar que aquí aparece un menú que dice volumen y compresión. Y cuando entran a ese menú de volumen y compresión y dan clic, sale otro menú que dice amplificar. Entonces puede que lo encuentren distinto en otras versiones de Audacity. Yo estoy trabajando en Mac y por eso puede salir un poquito distinto a lo que ustedes tienen. Pero bueno, cuando vamos en amplificar, yo acabo de seleccionar este lugar que está en blanco y apenas pongo amplificar, él me dice amplificación dB quiere decir decibeles. Ojo, entonces ya sabemos que decibeles es una medida de amplitud. Básicamente va a interferir en qué tan duro, qué tan suave percibimos un sonido. Y me dice 6017. Pero ¿por qué me pone ese valor? Aquí abajo me dicen nuevo pico de amplitud en decibeles 0. ¿Sí? Esperen un segundito, quitémosle esto y me dice 0. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto, apliquemos. Bien, entonces fíjense, esa primera parte que teníamos la amplitud en 0.5, ahora me la llevó hasta aquí. Pero ¿cómo así si ahí decía que nuevo pico en 0? ¿Por qué si aquí dice 1? Bueno, sí, aquí medimos la amplitud de 0 a 1, donde 1 es la máxima amplitud, pero ojo, porque
cuando estamos hablando de los computadores y en general de todos estos aparatos que son digitales, el máximo de volumen debe llegar a cero. Es decir, empezamos a ver que hay unas medidas que son negativas. Si nosotros podemos ampliar un poquito aquí, les voy a sacar aquí una lupita para que miremos qué es esto. Miren acá donde tenemos esta medida, nivel de reproducción. Fíjense que esos valores llegan hasta cero y empiezan a ser negativos, menos 6, menos 12, menos 18, etc. Cuando están por aquí es menos infinito, o sea, cuando no hay ningún volumen. Pero normalmente vamos a ver que en los computadores nos va llegando el volumen por aquí hasta menos 12, menos 6, máximo hasta cero. De hecho, este punto donde tenemos estas líneas rojas es que llegamos a cero y eso empieza a distorsionar la onda, ¿cierto? Entonces, por ahora lo importante es que nos demos cuenta que tenemos la opción de cambiar lo que generamos. Entonces voy a volver a cambiar ese sonido y ya no le voy a dar lo que me decía antes, que es que para que el pico me llegue a cero, miren, para que el nuevo pico de amplitud, o sea, el sonido más duro que haya en esa selección que yo hice, me llegue a 0 decibeles, o sea, al máximo, tengo que usar este número. No, yo quiero que no me llegue a 0. Entonces, miren, voy a empezar a disminuirlo. Lo voy a poner, digamos que me llegue por aquí a menos 13 decibeles y lo aplico. ¿Sí? Fíjense que la amplitud cambió. Ahora la onda es mucho más pequeña, suena mucho más pasito. ¿Sí? Y si se dieron cuenta por aquí, esa onda llegó como hasta este número que decía menos 13. Miren, por aquí está el menos 13. Y la otra llega hasta 0. Muy bien. Entonces ahí tenemos un ruido que genera, que tiene una amplitud menor y un ruido que tiene una amplitud mayor. ¿Cómo percibimos la amplitud? Básicamente como volumen, ¿cierto? O dinámica, si lo fuéramos a pensar desde el punto de vista musical. Muy bien, voy a quitar estas partes aquí para que empecemos a trabajar otro concepto que es el de frecuencia, ¿cierto? Cuando hablamos de los elementos del sonido, entonces vamos a ver qué son estos 4 elementos. Y desde el Audacity quiero que revisemos qué pasa cuando nosotros hablamos de esos elementos. Entonces, muchachos, ¿qué sería el ruido? Miren aquí, Audacity ahí nos generó ruido, ¿cierto? Y ese ruido, si nosotros vamos a ver una herramienta que es muy interesante para analizar el audio, miren que aquí Audacity tiene esta herramienta que se llama analizar, nos dice análisis de espectro. ¿Qué es el espectro? Es básicamente todo el contenido que tiene un sonido. ¿El contenido de qué? El contenido de frecuencias, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos esta parte de abajo, que es importante que aprendamos a leer estas gráficas, esta parte de abajo me está mostrando hertz, o sea que es frecuencia. Es decir, aquí están las frecuencias más graves, por aquí las medias, por aquí las agudas y por aquí las superagudas. Fíjense que me muestra incluso hasta 22.000 Hz o un poquito más, es decir, suponiendo que alguien tenga un oído muy bueno, por aquí podría escuchar, ¿cierto? Por aquí incluso alguien que tenga un oído muy bueno. Bueno, y en este otro eje vemos que tenemos decibeles. Decibeles es una medida de volumen, o de amplitud, o de intensidad. Entonces, cuando a uno le dicen tantos decibeles, le están hablando es de volumen. Bueno, y lo que mencionábamos ahorita, la medida de volumen o de decibeles aquí en los computadores es una medida que es negativa. Miren que por aquí dice menos 40, menos 39, menos 38, etcétera. Esa medida llega a un máximo cuando está en 0. Bueno, ¿qué es lo importante de esta gráfica? Que me muestra que el ruido tiene frecuencias desde las más graves hasta las más agudas que podemos oír. Bueno, esa es una de las gráficas que tenemos ahí. Vamos a ver otra gráfica que es esta. En Audacity nosotros tenemos estas lupitas, lupita más y lupita menos. Estas lupitas nos ayudan a ver cómo son las ondas, qué es lo que está pasando ahí. Si nosotros empezamos a ver estos son un montón de puntos, un montón de ondas que son como al azar, como caóticas. Muy bien,
Eso es muy básico, muy sencillo. Ahora vamos a quitar esta pista. Miren, la pista se puede quitar de ahí. Ahí ya la borré. Y vamos a generar otra cosa. Vamos a generar un tono. ¿Qué es un tono? Un tono ya es un sonido que tiene una frecuencia fundamental. O sea, que yo la puedo identificar como una nota. En eso que acabamos de escuchar nosotros del ruido, ahí no teníamos ninguna nota, ¿cierto? Eso puede ser parecido incluso al sonido de un redoblante. Fíjense que cuando vemos los instrumentos de percusión hablamos de instrumentos de altura definida y altura indefinida. Por ejemplo, la marimba es de altura definida, produce notas. Un timbal, un cloques, pero un redoblante o un platillo produce una altura indefinida. No podemos decir, eso está afinado en do. A pesar de eso, los instrumentos de percusión se afinan, pero se afinan es para que suenen como concierto, como más graves o más agudos, pero no se afinan en una nota específica. Bien, entonces aquí lo que vamos a generar es una frecuencia específica, por lo tanto una nota. Y miren que lo primero que nos dice por aquí Audacity es qué forma de onda quiere que le genere. Entonces tengo varias opciones: sinusoidal, cuadrada, diente de sierra, triangular, etc. Enseguida vemos qué implica esos cambios en las formas de onda. Por ahora empecemos con esta primera. Y vamos a generar una frecuencia de 440, que es la de la octava central, y dejemos la amplitud más o menos 0.7. Eso nos va a garantizar que no nos llegue muy arriba, pero que tampoco sea muy débil. Bien, ahí tenemos 4 segundos de un La que suena como una onda senoidal. Fíjense que suena muy parecido a un diapasón, ¿cierto? El diapasón o al sonido de un teléfono de los que se usaban antes. Si nosotros usamos esta lupita y empezamos a escudriñar en ese archivo que nos generó Audacity, vemos algo muy distinto al ruido, ¿cierto? Empezamos a ver que hay un patrón, que hay una forma que es la forma senoidal que nos decían ahorita cuando empezamos a hacer eso, y que vemos que ese patrón, por ejemplo, si lo seleccionamos, es esta forma de onda, y aquí se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y así sucesivamente, ¿cierto? Fíjense que esa forma de onda, además de que es igual cada vez, ojo, mide lo mismo. O sea, lo que mide esta desde acá, si podemos mirar, esta duración es como un poquito más de 2 milésimas de segundo. Entonces, desde acá hasta acá que termina la siguiente, también hay la misma duración. Es decir, es una forma de onda que no cambia su duración. Y eso es muy lógico, porque nosotros le pedimos a Audacity que nos generara un sonido donde por cada segundo ese sonido va a oscilar 440 veces. Si nosotros tuviéramos suficiente paciencia y contáramos todo lo que hay desde acá, cuántas veces hay cada una de estas oscilaciones, hasta que lleguemos al segundo, ¿cierto? Por aquí más o menos ya vamos llegando al segundo, aquí donde dice 1000, nos pasamos. Aquí donde dice 0.10000, hasta ahí habría 440 formas de onda senoidales igualitas. Eso quiere decir que esa frecuencia son 440 Hz, 440 ciclos o 440 vibraciones por segundo. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio diferente. Vamos a decirle a Audacity que nos genere ya no un La de la octava 4, que es la octava central, sino que le decimos, bueno, Audacity, genéreme uno de una octava más abajo, que son 220 Hz, ¿cierto? Bueno, miren que es la misma amplitud, entonces el volumen no cambia. Oigámoslas cómo suenan. Está perfectico. Ahora, me gustaría que comparáramos cómo se ven esas ondas. Cómo podríamos ver esas ondas al mismo tiempo. Entonces voy a crear una pista. Miren que esta pista solo tiene una señal. ¿Cómo así que una señal?
Cuando nosotros le damos a agregar una nueva pista, por aquí me aparece pista mono o pista de audio estéreo. Cuando uno tiene, por ejemplo, unos audífonos, los audífonos tienen un audífono para cada oreja, ¿cierto? Eso es comparable a lo que es una pista estéreo. O sale un sonido para el oído derecho y un sonido para el oído izquierdo. La pista monofónica nos deja el sonido como en la mitad de la cabeza. Pero esa pista monofónica es la que nos está generando aquí Audacity, entonces le estoy diciendo que me genere una igualita. Y que era la de la octava 3, me lo voy a traer para acá. ¿Sí? Y lo vamos a comparar como cabeza a cabeza con el de la pista 1, que es una octava más arriba. Entonces, si nos vamos al comienzo y ampliamos hasta que veamos las ondas, fíjense lo que sucede. Este es un lag que vibra 440 veces por segundo y este es un lag que vibra 220 veces, o sea que aquí caben 220 oscilaciones en un segundo, o sea, hasta acá, ¿cierto? Si nosotros seleccionamos eso, básicamente lo que vemos es que por cada oscilación de este lado de la octava 3 tenemos 2 oscilaciones del lado de la octava 4. Eso quiere decir que este es el doble de la frecuencia que este. Es decir, aquí por cada segundo empacamos 220 oscilaciones. Aquí por cada segundo empacamos 440, ¿cierto? Y si seguimos, digamos, como en esa perspectiva, generemos otra pista y allá en esa pista, miren por acá, aquí lo que estoy haciendo es devolverme al comienzo exactamente a 0 para que me genere desde ahí la pista. Y de aquí selecciono esa pista para que aquí me genere el nuevo sonido. Voy a generar un tono, pero ahora lo voy a generar con otra forma de onda. Vamos a generarlo con una forma, vamos a hacerla triangular. La misma amplitud y la frecuencia ahora la mitad, 110. ¿Cierto? Bien. Y vamos a ampliar otra vez para ver cómo es esa onda. Así es triangular, ¿cierto? Es como un triángulo. Muy obvio. Pero fíjense lo que veíamos ahorita. Aquí la onda triangular nos está otra forma de onda, pero igual esta es una oscilación. Miren que hasta aquí el sonido sube, baja y vuelve hasta un punto de 0. Y ahí vuelve a ser la misma oscilación y la misma. ¿Cuántas oscilaciones tendríamos en un segundo de esta forma? Para este lado de la octava 2. 110, ¿cierto? Eso fue lo que le pedimos a Audacity que nos generara. Entonces, ahora que las tres ondas, fíjense que esta tiene la mitad, tiene el doble de frecuencia, tiene 2 vibraciones por cada una de estas, y esta tiene 4 por cada una de estas. Si yo quiero oír cada una de ellas, puedo usar este botón de solo. Entonces vamos a ver cómo suena esta más grave. Oigan. ¿Por qué está sonando solo eso? Porque me está sonando solo lo que seleccioné. Entonces tengo que quitar la selección para que podamos escuchar todo. Luego, fíjense cómo suena esta. Esperen. Esta. Y luego esta. Entonces tenemos las 3 octavas. ¿Qué pasará si las ponemos a sonar las 3 al mismo tiempo? Fíjense que ya nos empieza a generar como un nuevo timbre. Y además, fíjense lo que pasa con el volumen. Pongamos solo la de arriba. Miren el volumen. Llega casi hasta rojo, pero cuando suenan las 3, suena mucho más, porque son las 3 formas de onda, o sea, estas 3 amplitudes, las de las 3 pistas que se están sumando. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a dejar solo la pista de arriba y vamos a forzar a que Audacity nos lleve ese volumen por encima de 0. Es decir, vamos a deformar la onda para ver qué es lo que pasa cuando la onda adquiere demasiado volumen. Entonces vamos a decirle aquí a Audacity, además de poder generar sonidos
o de crear uno nuevas pistas, o acuérdense aquí en analizar que veíamos el análisis de espectro, en efecto tiene esta opción. En Windows es muy posible que les aparezca aquí un submenú que dice volumen y compresión, y dentro de ese submenú les aparece amplificar. Entonces, por si no lo encuentran, lo van a encontrar de otra forma bajo ese submenú. Entonces le dan amplificar y fíjense lo que me dice acá. Me dice amplificación en decibeles, claro, es volumen, ¿cierto? Entonces me dice 3.096 y me dice nuevo pico de amplitud 0. Vamos a ver eso. Lo que él me está diciendo es que va a añadir 3 decibeles y que el nuevo pico va a ser 0. Miren lo que pasó ahí. Bueno, no sé por qué la aplicó. Las 3 estaban seleccionadas, ¿no? Seleccionemos solo esta. Bien. A esa pongámosle el efecto de amplificar y que nos lleve hasta 0. Bien. Fíjense entonces lo que pasa. La onda, la amplitud de la onda ya llegó hasta el máximo. Pero a pesar de eso, si yo miro toda la onda, va a haber punticos donde me dice, hey, ahí está tocando en 0. O sea, pilas porque ahí se puede deformar la onda. Ahora, ¿qué concluimos de eso? Devolvamos la onda a como estaba originalmente. Que Audacity me está diciendo, mire, para que el sonido le llegue al máximo de volumen, tiene que subirle 3 decibeles. Nosotros podemos cambiar eso. Pregunta, ¿por qué Audacity me estará diciendo eso? ¿Por qué quiere que lleve el sonido al máximo? Bueno, todos estos software, muchachos, están muy enfocados a la industria de la música actual. Es decir, uno con Audacity puede hacer masterización, por ejemplo, puede hacer mezcla. Entonces, una de las cosas que ha buscado la música actual es, no sé si ustedes conocen el concepto del muro de sonido. Desde cierto momento en la música rock empezó a notarse que mientras más volumen sonaban las cosas, de pronto a la gente la impactaban más, ¿cierto? O había ciertas frecuencias que sobresalían más. Y por lo tanto se empezó a hacer un proceso de masterización donde cada vez se quería llegar a más volumen. Bueno, el hecho es que muchos de estos programas, digamos, están pensados para uno trabajar con ciertos parámetros, y uno de esos parámetros es maximizar el volumen de sonido y el sonido que uno tiene en una mezcla, en una masterización. Y por eso, por defecto, él nos hace eso. Él por defecto cree que nosotros queremos que esto suene lo más duro posible, ¿cierto? Entonces a veces uno tiene que decirle que no. Bueno, en este momento lo que vamos a decirle es lo contrario. Queremos que suba. Entonces miren, si yo quiero, puedo bajar el volumen, y si lo aplicamos, fíjense que baja el volumen, ¿cierto? Se nota mucho menos. Pero lo que habíamos dicho que queremos es que queremos deformar la onda, o sea, subirla más de 0, que este pico llegue más de 0. Si cogemos esto y lo subimos, miren que ahí, por ejemplo, me permite llegar, a veces me dice, le tengo que poner esto para que me permita subir más de 0, por ejemplo ahí. Entonces, si nosotros le damos a aplicar, miren, me quedó todo en rojo. Es decir, me está diciendo, por todas partes la onda se está deformando y está sonando como no era. Miren lo que pasa si llegamos hasta este nivel. Fíjense lo que le pasó a la onda. Lo que era una onda senoidal, miren ya cómo se está viendo, ¿no? Casi que ni nos la deja ver, fue que se cortó. La onda sube más allá y da la vuelta por aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando se corta? Ya no parece una onda senoidal, parece algo diferente, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos sonar esto, la onda, además de que suena duro, empieza a producir unos sonidos, unos efectos que ya no son deseados. La onda se deformó. Entonces, para que tengan esto en cuenta, que es una de las situaciones que hay que controlar cuando estamos trabajando producciones de este tipo, producciones de audio, y no queremos que eso suceda. Bien. Miremos a ver qué otros aspectos vamos a mirar. Entonces estamos trabajando. Ya vimos cómo es la frecuencia, ya vimos cómo es
diferencia que hay entre las octavas, que es básicamente una relación de el doble de frecuencia entre una nota y su octava superior. La amplitud, el timbre, nos falta ver el timbre. Vamos a comparar entonces, vamos a cerrar estas ondas de acá y vamos a comparar este La de la octava central con otros La, pero producidos ya no por una onda senoidal, sino vamos por aquí en orden, por ejemplo, y produzcamos una de 440 Hz. Lo genero aquí mismo. Entonces, ahí tenemos una onda cuadrada. Miren la diferencia, ¿cierto? Bueno, esa diferencia es importante. Muchachos, ¿qué me quiere decir esos dibujos? Esos dibujos básicamente lo que dicen es, ¿ustedes saben cómo funciona un parlante? ¿Sí o no? No. Bueno, ¿qué es un parlante? Un parlante es un cono, como una corneta, hecha de un material que puede ser como cartón o plástico, y que va ligada a un electroimán. Ese electroimán, ¿qué es un electroimán? Es básicamente un dispositivo al que le llega corriente y hace que se mueva una barra de hierro que hay dentro del electroimán, ¿cierto? Entonces ese cono está pegado a ese electroimán y cuando esa barra de hierro recibe esa corriente eléctrica, empieza a mover el cono. Entonces, cuando por aquí estamos en cero, lo que quiere decir es que no está recibiendo corriente. El cono no se mueve, el cono del parlante no se mueve. Pero cuando empieza a subir hasta acá, empieza a mandarle corriente al electroimán y por lo tanto el cono se mueve hacia adelante, el cono del parlante se mueve hacia adelante. Y por aquí se devuelve y llega otra vez a la posición inicial, a cero. Y cuando recibe una energía negativa, una electricidad negativa, perdón, se mueve hacia atrás de donde empezó el parlante. Por eso es que, no sé si ustedes han visto que los parlantes, sobre todo los graves, se mueven, ¿cierto? Se mueven porque tienen que moverse. Una fuente sonora es vibraciones, entonces él tiene que vibrar. Y eso pasa tan rápido que puede hacer esto, por ejemplo, 440 veces en un segundo. Entonces, cuando ese cono se mueve 440 veces, produce un La. ¿Cuál es la diferencia con esta onda cuadrada? Que miren, esta senoidal va moviendo el cono de a poquito hasta este volumen máximo y lo va bajando de a poquito hasta atrás. La onda cuadrada lo mueve de una hasta arriba, lo mantiene en un momento y luego trum, se lo lleva de una hasta atrás. Lo mantiene ahí un poquito y luego lo sube hasta adelante otra vez en un instante. Es decir, es un movimiento muy violento al que somete el cono, ¿cierto? Si una onda de estas, por ejemplo, tiene mucho volumen, puede dañar un parlante. Ahora, ¿en qué va a influir esto en cuanto al timbre? Si el cono se va moviendo suavecito, como la onda senoidal de a poquito, va a ser un movimiento, digamos, más tranquilo, más amable, menos abrupto que este. Aquí cuando tenemos este movimiento más abrupto, ese movimiento brusco va a generar una vibración adicional. Fíjense cómo suena de distinto la onda senoidal. Es solo la senoidal. ¿Por qué solo ella? Porque aquí le di solo. Ahora le voy a dar solo a la cuadrada y vamos a escuchar la cuadrada. ¿Sí? Ven que tiene como un brillito adicional a la senoidal. ¿Qué son esos brillitos? Esos brillitos son armónicos. ¿Cómo así que armónicos? Ustedes en el instrumento saben que uno puede producir armónicos, ¿cierto? Básicamente una cuerda de un violín, de una guitarra, etcétera, cuando se pulsa de cierta manera produce armónicos. Pero muchachos, básicamente todos los sonidos de la naturaleza producen armónicos. ¿Qué es eso? Que producen una frecuencia fundamental y otras frecuencias que uno no alcanza a distinguir tan bien, pero que hacen parte de ese sonido. Y que eso es lo que hace que tengamos el timbre de un instrumento, la fundamental más sus armónicos. ¿Cómo podemos ver nosotros los armónicos? Aquí en Audacity los podemos ver con esta herramienta
vamos a ver los armónicos que tienen una onda senoidal. Si vamos a analizar, analizar y espectro, análisis de espectro, fíjense lo que me muestra por aquí. Vamos a ver. Un momentito. Esto me está generando las dos ondas. Voy a seleccionar solo esta. Entonces, para esa vamos a analizarla y fíjense lo que aparece. ¿Qué me está mostrando esto? Me está mostrando que de todas las frecuencias que nosotros podemos oír, que nos muestra aquí abajo, solo se está produciendo una que, miren, si acercamos este cursor a ese pico, aquí abajo donde dice pico, va a salir un número. Pónganle cuidado, cuando nos acerquemos ahí sale un pico. ¿Cuál es? 440 Hz, ¿cierto? Porque eso fue lo que le dijimos a Audacity que nos generara, genere un sonido de 440 Hz. ¿Qué es lo novedoso de esto? Que la onda senoidal, miren que solamente es ese sonido y ya, los 440 Hz, y no tiene armónicos. Ese es el sonido de un diapasón, o ese es el sonido de un silbido más o menos, ¿cierto? Es un sonido que no tiene armónicos, realmente es un sonido muy pobre en ese sentido, tiene un timbre característico. Ahora vamos a seleccionar el de la onda cuadrada y lo analizamos. Al contrario de miren por aquí, esta es la frecuencia que se ve que es más prominente, la que suena más duro, y las otras empiezan a ser menores, empiezan a ser más chiquitas, ¿cierto? Esos son armónicos de ese sonido. Miren que todos esos sonidos que están acompañando, todas estas frecuencias que están acompañando ese sonido es lo que haga que suene de distinto. Entonces básicamente aquí podemos definir que el timbre de un instrumento depende, o el timbre de una voz, depende de qué, depende de los armónicos. Uno podría resaltar armónicos específicos con una opción que es el ecualizador. Ahorita miramos dónde está el ecualizador y vemos qué pasa cuando resaltemos una de esas frecuencias o cuando quitemos alguna de ellas. Entonces, miren, incluso por aquí se me están formando una serie de frecuencias, pero muy bajitas, de muy poquito volumen en comparación a la frecuencia fundamental. Todo ese resto de frecuencias que hay ahí son esos ruiditos que les decía que se produce cuando el parlante se mueve de esa manera tan violenta como lo hace la onda cuadrada, esta onda cuadrada. Ahora vamos a generar otro tipo de onda. La pista mono, generar tono, y vamos a generar una diente de cierre. Le decimos generar. Y volvamos a ampliarla para que las comparemos. Miren, ahí están las tres formas de onda. La diente de sierra tiene una particularidad, y es que sube de manera muy suave. Miren que va subiendo de manera progresiva, es decir, ¿qué pasa aquí? Mueve el cono del parlante de a poquito hasta que alcanza este punto máximo, pero cuando alcanza ese punto máximo, coge el cono del parlante y ¡tum!, lo tira hacia atrás de manera violenta. Y luego vuelve y lo sube despacitico, suavecito, y luego ¡tum!, de manera violenta. Entonces es como si hiciera la mitad de esos movimientos violentos que hace la onda cuadrada. Entonces, por una parte hace el movimiento suave, pero lo hago hacia el movimiento violento. Entonces podríamos deducir por eso que esos movimientos que generan esos ruiditos van a ser la mitad de las veces, ¿cierto? Por lo tanto, también va a ser un timbre distinto. Oigamos solo esa triangular. Oigamos solo la cuadrada. Oigamos solo la senoidal. ¿Sí? Tenemos tres timbres diferentes, tres colores de ondas distintos. Y si vemos los armónicos de la triangular, vamos por aquí a analizar, análisis de espectro. Entonces fíjense, tenemos como frecuencia sobresaliente la fundamental, que es el La, y otras frecuencias que están alrededor de ella. Normalmente esas frecuencias se dan hacia arriba, y esos son los armónicos. Bien, no tiene tantos armónicos como las demás, como la cuadrada. Y finalmente, muchachos, miremos una forma de onda que sea
triangular. Generar tono triangular. Bien. Bien. Entonces fíjense ahí las diferentes formas de onda. Miren que si seleccionamos, por ejemplo aquí en la triangular, si seleccionamos una oscilación, miren que es la oscilación igual en todas las formas de onda, ¿cierto? Iría desde acá, desde el comienzo hasta este punto. Ahí todas vuelven y repiten, todas vuelven a iniciar el mismo proceso, ¿cierto? Porque todas tienen la misma frecuencia. Todas son 440 veces ese ciclo, cada uno en su forma, en un segundo. Bien. Ahora, esta también tiene un sonido distinto, tiene un sonido particular. Escuchémoslo. Ah, solo me está sonando ese pedacito. Bien. Tiene menos armónicos que estas dos. Miren que es casi como una senoidal, pero de alguna manera este punto aquí es más brusco. Sí, ese punto más brusco que este, que es un poquito más amable. Bien, entonces muchachos, los timbres de los distintos instrumentos también ocurren de una forma parecida. Por ejemplo, vamos a ver por aquí el sonido que nos puede generar, o la forma de onda más bien que nos puede generar. Vamos a ver un instrumento real. Bien, entonces vamos a abrirlo. Cuando ustedes quieran abrir un archivo de audio en Audacity, le dan clic derecho y le dan abrir con, y ahí les aparece Audacity. Bien. Ahora, fíjense cómo se ve la grabación de este clarinete. ¿Sí? Si nosotros hacemos un proceso similar al que hicimos ahorita, nos vamos por ejemplo por aquí y empezamos a ampliar esa lupita, empezamos a ver que se va dibujando un patrón. De hecho, si quiero que se vea mejor, puedo seleccionar todo y hacer lo que hicimos ahorita, amplificar, para que tenga un mayor volumen. Fíjense que aquí me dice, voy a subirle 14 para que llegue hasta 0. Listo, ahí está. Miren la forma de onda que tiene el clarinete. No es ni triangular, ni cuadrada, ni senoidal, ni nada. Es como una mezcla de varias, ¿cierto? Es una forma muy particular. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, digamos que aquí va a empezar la onda, señalemos una oscilación hasta aquí, ¿cierto? Miren que aquí volvería y se repetiría el mismo proceso, ¿sí? Y en un instrumento como este, eso puede variar ligeramente. Si nosotros nos vamos mucho más adelante en la onda, digamos que podría tener, fíjense, cuando el sonido se va extinguiendo, cómo empieza a cambiar y empieza a volverse casi una senoidal, ¿cierto? Entonces el sonido, digamos que tiene ahí en esas formas unas variantes, y eso es lo que hace que un instrumento real sea muy difícil de imitar, ¿sí? ¿Cómo hacen los sintetizadores para imitar esos sonidos reales? Los graban, lo que se llama sampleo, ¿cierto? Entonces grabamos cada una de las notas del instrumento y bueno, entre eso y otras situaciones logran imitar bastante bien los instrumentos reales. Entonces muchachos, ¿de qué depende de que este clarinete suene como suena un clarinete? Depende de varias cosas, depende de qué material está hecho. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un clarinete que fuera todo de metal, sonaría distinto. De hecho, ¿quién toca clarinete? Laura. Bien. Laura, hay unas boquillas, normalmente la boquilla es de plástico, ¿cierto? Donde se pone la lengüeta. La lengüeta es una sola lengüeta que es de una caña específica. Pero también venden unas boquillas que son de otros materiales, unas boquillas de metal o de vidrio, ¿cierto? Y eso cambia el color del instrumento. Ojo, al cambiar el material del instrumento cambia el color. ¿Y eso por qué es? Porque las características de cómo resuena pueden cambiar. Si nosotros hiciéramos una caña que fuera, por ejemplo, de metal, pudiéramos hacer una caña de metal muy delgadita, el sonido del clarinete cambiaría. Y si hiciéramos un clarinete, por ejemplo, miren que muchas veces vemos que hay clarinetes que son de pasta o de polímeros,
y dicen que no suenan tan bien como los de madera, ¿cierto? Es más, hay unos que son hechos de porcelana, unos que son hechos de cerámica y no suena igual. Entonces, ¿de qué depende cómo suena un instrumento? Primero que todo, el material. ¿Quién toca violín? Miguel, ¿cierto? Miguel, ¿de qué se hacían las cuerdas en el barroco y en el renacimiento? De tripa de cabra, tripa de gato. Hoy en día se hacen es de nylon o de metal, ¿cierto? Y esas cuerdas que todavía se usan, hay gente que toca música de ese estilo y las usa, hacen que el timbre del instrumento cambie un poco. Entonces, si el material cambia, cambia el instrumento. Claro. Una de las cosas que utilizan mucho las trompetas es que tienen 4, 5, 6, hay un montón de tipos de sordina y cada una tiene a veces un material, una forma, un tamaño distintos y eso influye mucho en el timbre, ¿cierto? Santiago es trompetista. Por ejemplo, una trompeta, si le ponemos una sordina que sea de metal, el sonido tiende a ser como más brillante. Y si le ponemos una sordina, por ejemplo, esas que son es como de corcho, forradas con corcho, o como hay unas sordinas que son como de cartón, ¿cierto? Sí, empiezan a ser más opacas, o de plástico, empiezan a ser más opacas. Entonces, si nosotros tenemos el material de un instrumento, influye en cómo suena, cómo es el timbre. La forma del instrumento. Muchachos, ¿y Laura qué instrumento toca? Piano. Bueno. La otra Laura. Clarinete. No, sí, clarinete. Laura, ¿qué apellido? Restrepo. Bueno. Entonces Laura sabe que la forma del clarinete es como. Alargada. Bueno, es alargada, pero es un cilindro. ¿Seguro que es un cilindro? No es un cilindro. No es un cilindro porque no es un tubo derechito como una flauta. Una flauta es un tubo que no cambia su diámetro del principio al fin. ¿El clarinete cómo es? Es así y va creciendo de a poquito, es decir, es cónico, es como un cono, ¿cierto? ¿Cómo son las trompetas? Y ojo con la respuesta. ¿Es cónico o cilíndrico? Puede ser ambas. Depende de la trompeta. Las trompetas normalmente, fíjense que todo el recorrido del tubo es más o menos el mismo grueso, solo que la campana se expande. ¿Cómo es un bugle? Un bucle más ancho, la tubería es más larga. Y la tubería empieza delgadita y a medida que va creciendo se va ampliando, o sea que también es cónico. ¿Cómo es el sonido del clarinete con respecto al del oboe, por ejemplo? Es más dulce, es más suave, más redondito. ¿Cómo es el sonido del bugle con respecto a la trompeta? Un poco más opacado. Es como más pastosito, ¿cierto? No es tan brillante, tan pulsante como la trompeta, y eso es porque es cónico. El hecho de que sea cónico hace que los armónicos que se resaltan son distintos. Los instrumentos cónicos resaltan más uno de los armónicos, que es la tercera, y todos sabemos que las terceras suenan como con más cuerpo, ¿cierto? Que las quintas o que las octavas. Las quintas y las octavas empiezan a sonar muy punzantes. ¿Qué armónico resalta un oboe? Un oboe resalta la quinta, más que la tercera. Por eso el oboe tiene ese sonido tan punzante, mientras que el clarinete tiene un sonido como más redondito, con más cuerpo. Entonces, muchachos, ¿de qué depende el timbre? Del material, de la forma y del tamaño del instrumento. ¿Y eso qué influye? Que se generen ciertos armónicos o que ciertos armónicos tengan más volumen que otros, y eso hace que el timbre sea distinto, ¿cierto? Bien, entonces, muchachos, aquí les muestro cómo es la forma de onda de un instrumento real. Es mucho más compleja, más bonita, más interesante, y por eso el sonido tiende a ser diferente. Vamos a ampliar un poquito. Bien, entonces, esa muestra de audio decía, pues cuando yo la tomé, la bajé de un repositorio que hay, decía que es un La de la octava central. Entonces fíjense, por acá la frecuencia que sobresale más, aquí la vemos. De hecho, si nos acercamos a esa frecuencia, recuerden que por aquí podemos ver cuál es la frecuencia. Si nos acercamos ahí abajito dice 440 Hz.
¿cierto? Miren, el siguiente pico que está por aquí está muy bajito, es decir, casi no suena. Ahí dice, es un Fa 5. Por aquí abajo nos dice la nota y la frecuencia. Ese casi no suena, pero el que sí suena es este de por acá. Miren, la 5. ¿Cómo son los armónicos? Los armónicos normalmente primero está la fundamental, que es esta. El primer armónico es la octava. Vamos a ver el segundo armónico, que es este que está por aquí, la quinta, mi, ¿cierto? Luego, ¿qué debería salir? El siguiente armónico sería la doble octava, o sea, la de la sexta octava, este de aquí. Por ahí está, la 6, ¿cierto? ¿Y qué debería salir después? La tercera. Santiago es especialista en armónicos, ¿sí o no? Entonces, después de la fundamental sale la octava, luego la quinta, luego la doble octava y luego la tercera. Fíjense que este de acá, este armónico, es do sostenido 7. Eso, cada vez va disminuyendo su amplitud. Pero fíjense que están ahí presentes. Aquí tenemos do sostenido, luego aquí tenemos un mi, luego ¿qué sigue? De ese mi, la séptima, el sol. Aquí está el sol. Y luego por aquí ya empiezan a ocurrir otras frecuencias como por segundas, el si, etc. Sí. Aquí en el espectro, ¿para qué sirven los decibeles? Los decibeles me dicen que este la es lo que más se oye. Este, mira, por ejemplo, este está subiendo hasta menos 3 por acá, menos 3. Este, por ejemplo, me dicen que llega como hasta menos 21. Es decir, esta que es la tercera se oye poquito, menos 42 decibeles, pero está presente. Ahora, la pregunta sería, ¿qué es todo esto que hay por aquí? ¿Qué es todo esto? Incluso miren por aquí en estas frecuencias tan graves. Menos 20, menos 14, que no las escuchamos. ¿Qué es todo esto? Miren que suena muy pasito, menos 63 decibeles. Muchachos, eso es el ruido de cuando se grabó ese instrumento. Los micrófonos cogen un montón de frecuencias que hay por ahí, a veces no las sentimos mucho, pero es ruido. Todo esto que hay por aquí es ruido. Bien. Me había hecho ahorita Miguel una pregunta, que cómo se podían quitar o modificar esas frecuencias. Un ecualizador gráfico. Entonces aquí en Audacity podemos coger este efecto e irnos a este que dice ecualizador. Miren, esto es un ecualizador gráfico, ¿sí? Cada una de estos botoncitos me puede hacer subir o bajar esta frecuencia que dice acá. Entonces vamos a ponerlo en ceros, aplanar. Ahí me aplanó todo. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas frecuencias, 20, 25, 31, etcétera, todas estas frecuencias, con estos botones nosotros podemos subir el volumen independientemente de todas esas frecuencias. ¿Qué pasaría si le quitamos la frecuencia de 500 Hz, que es la fundamental, o está muy cerquita pues a la fundamental, que son 440? Si quitamos estas dos frecuencias, le quitamos eso a ese sonido. Primero, miren que baja el volumen. ¿Por qué? Porque en la mayoría de ese sonido teníamos esas frecuencias que sobresalían. Si se las quitamos, la mayoría del volumen se quitó. Vamos a ver cómo suena. Volvámoslo a escuchar con las frecuencias que tenía antes. Ahora sin esas frecuencias. Como que se le quitó cuerpo, ¿cierto? Es como si, no sé, como si fuera medio de juguete. Si analizamos ahora el espectro, fíjense lo que pasó. Esa frecuencia que teníamos es tan fuerte que sigue estando ahí, pero miren, todo el ruido que teníamos alrededor se le quitó. Ahora, este ecualizador que usamos no es el que más me guste. Este que se llama ecualizador gráfico, podemos usar este que dice ecualizador de curva de filtro. Y miren lo que hace. Si por ejemplo nosotros vemos, aquí tiene las frecuencias, ¿cierto? Y aquí tiene los volúmenes. Entonces, si nos paramos por aquí en 500 y en 500 hacemos dos punticos y luego bajamos esto, bajamos esta frecuencia por acá y pongamos otro puntico por aquí con
con el mouse hundido bajamos acá, vamos a ver qué pasa. Se siente mucho más como el aire que las frecuencias fundamentales, y si analizamos nos vamos a dar cuenta que se hizo un hueco más grande ahí. ¿Qué pasa? Todavía no se le ha quitado tanto, podemos volver a aplicarlo. Volvemos. ¿Cómo? Enseguida miramos qué pasa con la forma de onda. Volvamos a aplicarle el efecto varias veces a ver si nos quita bastante ese. Miren, ya desapareció esa frecuencia que había por aquí en 500 Hz. Tuve que aplicar varias veces el efecto porque le fui bajando volumen y le volví a bajar volumen y le volví a bajar volumen. Vamos a ver, ahora sí debe sonar muy raro, ¿cierto? Y si vamos a ver la forma de onda con la lupita, bueno, más o menos se mantiene, pero fíjense que algo cambió, ¿cierto? Si nos devolvemos y le damos control Z, miren cómo se fue modificando. Así la teníamos, así fue bajando. Miren, cada vez fue bajando un poquito más, ¿cierto? Bien. Muchachos, ¿para qué nos sirve el ecualizador gráfico? Para resaltar o para disminuir ciertas frecuencias. Por ejemplo, si yo grabé una batería y el bombo me quedó muy duro, yo puedo coger y bajarle, puedo coger este ecualizador de curva de filtro y decir, el bombo suena como de 100 Hz para abajo. Entonces, miren, aquí están 100 Hz y le corto todas esas frecuencias del bombo para que no suene como tan pesado, ¿cierto? Bien. Entonces, muchachos, de lo que teníamos previsto para ver hoy, ya vimos entonces estas representaciones gráficas. Miren que vimos el oscilograma. ¿Cuál es el oscilograma? ¿Qué nos muestra el oscilograma? Nos muestra la amplitud en el tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí por ejemplo nosotros vemos que el sonido en este lugar no hay amplitud, no hay sonido. Por aquí sí hay amplitud, al principio y al final vuelve a haber silencio. Entonces el oscilograma nos muestra tiempo y amplitud, mientras que el análisis de espectro no nos muestra tiempo. Fíjense que el análisis de espectro es como si hubiéramos cogido todo el sonido y hubiéramos sacado todas sus componentes, y él nos dice, no, ese sonido, independientemente de lo que duró, y no nos dice si es al principio o al final, en la mitad, sino que nos dice, todo ese sonido que usted me dijo que analizara tiene estas frecuencias, tiene estas graves, tiene estas medias, tiene estas agudas, etc. ¿Cierto? Entonces, ese es el análisis de espectro. Fíjense que ambos nos dan información distinta. Si yo quiero saber frecuencias, busco análisis de espectro, pero si quiero ver cómo se comporta la onda en el tiempo, miro oscilograma. Bien, entonces esas herramientas gráficas son importantes para ayudarle a uno con los análisis. Fuera de eso, vimos que los sonidos pueden ser periódicos cuando la oscilación se repite igual, y entonces hablamos de un sonido de altura definida, y aperiódicos cuando las oscilaciones son como caóticas, eso es el ruido y altura indefinida. Bien, vimos que es una oscilación y de ahí podemos inferir que es la longitud de onda. Miren, cuando teníamos todas estas frecuencias aquí distintas, vamos a hacer por ejemplo que aquí voy a generar esta frecuencia de 110, ¿sí? Bien, vamos a ver que la onda senoidal es más cortica. Esta onda senoidal, desde acá, la longitud de esa oscilación es lo que se llama longitud de onda. ¿Cuánto tiempo pasa, cierto? ¿Cómo? Ok. Entonces, esa longitud de onda, fíjense que es mucho más cortica que la de esta que tenemos acá. Esta onda tiene una longitud de onda mayor, ¿cierto? Porque mientras nos demoramos en dar toda una oscilación, es mucho más larga. ¿Qué implica eso? Que los sonidos que tienen longitudes de onda más largas son más graves. Los que tienen longitudes de onda más chiquitas son más agudos, ¿cierto? Muchachos, si uno hace la cuenta, uno puede hacer la cuenta de cuánto
recorre el sonido mientras hace una longitud de onda. Y los sonidos muy graves, por ejemplo, si uno hace la cuenta, puede ser la longitud de onda, o mientras se hace una onda, el sonido avanza, por decir algo, 10 metros. O sea, que es una onda que se forma así como a lo largo de todo este salón, ¿sí? Entonces, esas ondas tienen mucha potencia y son capaces de atravesar muros, de atravesar la gente en un concierto, por ejemplo. Si ustedes han ido a un concierto y han sido observadores, ¿dónde ponen los bajos en un concierto? Los parlantes de los bajos, pero los ponen arriba o abajo. Miren que muchas veces uno va y debajo de la tarima es que ponen los bajos. Sí. Exactamente. Eso les iba a decir. El sonido que se está probando allá en el estadio del Parque Norte, nosotros oímos principalmente las frecuencias graves. No oímos allá, está sonando el Charles. Eso no lo oímos. Porque las frecuencias más graves necesitan más potencia para, digamos, mover toda esa longitud de onda que tienen. Entonces, por eso es que normalmente si uno se hace afuera de una discoteca, oye son los bajos. Por eso es que por la noche un carro que pasa con el sonido muy alto se oye más que todos los bajos, ¿cierto? Esas frecuencias son las que tienen más potencia. En un concierto, por ejemplo, los bajos pueden estar abajo y atraviesan a todo el público, entonces lo atraviesa uno, ¿sí? Mientras que arriba ponen los otros sistemas que son los medios y los agudos. Esos sí tienen que estar arriba para que no interfieran, porque si los pusieran abajo se pierden. Ya los que están por allá en cuarta, quinta fila ya no oyen bien los agudos. Muy bien. Adicionalmente, muchachos, vimos cómo se representa la frecuencia, cómo se representa la amplitud, el timbre a través de los armónicos y la representación de la duración, que es muy obvia. Simplemente se trata de un sonido, puede ser más largo o puede ser más corto. Por ejemplo, este sonido es más corto que este, ¿cierto? Bien, eso es pues obvio aquí en el Audacity. Adicionalmente hablamos del rango auditivo y, ojo, por debajo de lo que nosotros percibimos de los 20 Hz, que es una frecuencia muy grave, se llama infrasonido. Resulta que hay algunos animales que son capaces de comunicarse con esos infrasonidos. Por debajo de los 20 Hz, que es la frecuencia más grave que nosotros más o menos podemos escuchar, por debajo de eso, las ballenas, los elefantes, no, los murciélagos es por encima. O sea, el infrasonido es por debajo de los 20 Hz y el ultrasonido es por encima de los 20 Hz, o sea, superagudos, 20.000. Entonces, el infrasonido tiene, como son sonidos tan graves, tiene la capacidad de recorrer mucha distancia porque tiene mucha potencia, como acabamos de decir. Entonces se ha descubierto que las ballenas, por ejemplo, lo usan para comunicarse y puede recorrer muchas distancias en el agua, en el mar. Resulta que el sonido en el mar se mueve a otra velocidad, se mueve más rápido. ¿Por qué? Porque las moléculas del agua están más cerca unas de otras que las del aire. Entonces el sonido, esa energía viaja más rápido de una molécula a la siguiente, están más cerquita. Entonces es un medio de comunicación muy efectivo para las ballenas, para los elefantes también. Y lo que decía Miguel, el ultrasonido por encima de los 20 kHz, oyen por ejemplo los perros, oyen los gatos, oyen los murciélagos y muchos animales tienen esa capacidad. Por eso es que la gente dice que los perros se quedan viendo fantasmas o los gatos se quedan viendo fantasmas, es porque oyen cosas que uno no puede oír, ¿cierto? Y a veces parece que también su manera de ver es distinta. Entonces, bueno, y con respecto a la reflexión y la atenuación, para terminar, resulta que cuando un sonido golpea un objeto, por ejemplo una pared, hay dos cosas que pasan. Una, se refleja, hagan de cuenta que es como un vidrio, la imagen se refleja, pero también se atenúa. ¿Por qué se atenúa? Porque al chocar con la pared pierde energía. Ahora, eso depende. Ustedes han visto que, por ejemplo, uno se hace a veces al frente de un muro y genera eco, ¿cierto? Normalmente un muro que sea muy sólido, un muro de ladrillo, de piedra, etc. Pero al mismo tiempo han entrado, por ejemplo, a un estudio de grabación. Algunos han ido a un estudio de grabación. Me imagino que han entrado a un cuarto que sea acústicamente insonorizado. Cuando uno entra se produce un efecto muy raro y es que como que los oídos se le cierran a uno.
como que uno no oye nada. Y es porque las paredes están hechas con unos materiales que absorben el sonido. Entonces, ojo, dependiendo del material, si son materiales muy densos, o sea, muy duros, el efecto del sonido va a ser que se va a reflejar como si fuera un espejo. Pero si tenemos una pared que sea, por ejemplo, de espuma o de fibra de vidrio o de corcho, va a resultar que se refleja un poquitico del sonido, pero la mayoría, ese material lo va a absorber y dentro de ese material el sonido va a morirse, por decirlo de alguna manera, va a empezar a rebotar entre las fibras, por ejemplo, en la fibra de vidrio, empieza a rebotar entre ellas y ahí se va agotando la energía. Entonces el sonido no sale de ahí de la pared. Entonces, si la densidad del material es muy suave, muy poco denso, se atenúa. Si es muy duro, se refleja. Muchachos, de todos estos temas se va a tratar ese quiz que ustedes van a hacer, ese test. Es un test evaluativo. Lo hacen de aquí a la próxima clase. ¿Sí? Todos lo pueden hacer, digamos, a través de su celular o de un computador. Si alguien tiene problemas para trabajar en algún computador porque no lo tiene a mano o alguna cosa, me dicen y miramos en qué momento hay espacio aquí en la sala para que ustedes puedan ver. Para la próxima clase tenemos este test, es básicamente un quiz, un formulario de Google en el que hay son como 16, 15 preguntas de selección. Muchachos, ojo porque algunas de esas preguntas son de varias opciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esto me permite llenar varias opciones. Yo enseguida voy a cambiar algo de este formulario, le voy a añadir una pregunta aquí donde incluye el nombre de cada uno, porque se me olvidó eso. Y les voy a poner claramente cuáles son las respuestas que piden varias opciones y las que no dicen que son varias opciones es porque es de una. Aquí, por ejemplo, pueden ser varias. Miren que los cajoncitos son como cuadrados. Bien. Pero hay otras que son como redonditos y ese es de una sola respuesta, para que lo tengan en cuenta. Muy bien.